Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. No podía ser de otra manera que empezáramos pues con el dolor sincero, con todo el corazón puesto y nuestra oración en las víctimas del salvaje atentado yihadista de Barcelona y todas las consecuencias. Y pedimos por las víctimas y pedimos por las almas también de los fallecidos. Don Aurelio Sastre, me supongo que su sentimiento es exactamente igual, pero tengo la sensación que se nos acaban las palabras y nos quedamos en eso, en palabras, palabras y palabras. No, es evidente, ¿no? El impacto emocional que produce un acto que piensas está ahí, pero piensas que nunca te va a llegar, te va a caer tan cerca, es impresionante, ¿no? Ha sido una conmoción general. Esa cantidad de muertos, esa forma indiscriminada de agredir, de atentar a niños, ancianos, jóvenes, gente que solo se está limitando a pasar unos días de asueto y hacerlo con la saña que lo hacen, porque cuando le dan algún detalle de cómo se ha producido, uno queda impresionado, un vehículo a toda velocidad buscando a la gente, ¿no? Así que el que haya habido 13 muertos y 100 heridos aproximadamente en lo de Barcelona, pues, en fin, es una cifra aterradora, escalofriante, ¿no? Sí, así es que, y nos queda además el mal sabor de que no tenemos el método para frenar ese tipo de terrorismo. Es algo absolutamente imprevisible, puede surgir en cualquier momento, y ahí es donde en este momento gobiernos, fuerzas de seguridad, y no es reprochar nada porque tampoco sería ni oportuno ni el momento, pero tienen que buscar medios porque tiene que haberlos. Tiene que haber métodos de frenar esa forma de terrorismo, esas matanzas tan indiscriminadas por individuos, porque además es un solo individuo quien lo hace. Creo que hay que poner todos los medios al alcance. Matar, asesinar es relativamente fácil. Basta tener esa falta de escrúpulo, de decencia, de moral, de todo lo que ustedes se pueden imaginar y tener voluntad de atentar. Pero dicho esto, a mí me da la impresión, y no me importa que sea el momento, de que la sociedad nos estamos acostumbrando a esto. Y esto es muy grave. Sí. Es decir, a mí me parece que se dicen palabras grandilocuentes, de verdad, palabras que considero muchas fariseas. La unidad de los demócratas, etcétera, etcétera. Y pasado mañana están diciendo lo contrario. El tema del yihadismo en Europa es un problema de muchísimo calado, pero en Cataluña muchísimo más. Claro. Hace años que ya vienen los servicios de inteligencia avisando. Y en esto no es cuestión de las policías, que trabajan, yo creo, muy bien, todas las policías españolas, sino de una voluntad política que creo que hay partidos que en la mínima ahora están tapados. Sí, sí. Ahora están tapados, pero a mí no me da vergüenza decirlo. Bueno, ¿cómo es esto de romper la unidad de los demócratas? El señor Rajoy dice, con la unidad de los demócratas derrotaremos el terrorismo. Faltaría más, ¿no? Bueno, y con medidas y con una concienciación de la sociedad, yendo a las mezquitas en las mezquitas estas radicales, y con medidas que controlen la inmigración de este tipo de personas, etcétera, etcétera. Y ya estamos hartos de las películas ahora que se montan los partidos políticos, que en 5 días, nada. Y además, la población somos culpables, y lo digo, hablo en primera persona, parece que nos estamos acostumbrando a este tipo de tragedias. No, eso es cierto. Con la lectura de un discurso bonito no vamos a ninguna parte.
donde además se ve que son palabras que surgen en el momento, pero que se van a olvidar en 4 días. Hechas ya, repetidas, como siempre, el mismo rollo. Una tras otra. Hay una amenaza muy fuerte, muy potente sobre la sociedad cristiana, sobre la sociedad occidental. Es un proyecto que sabemos que no lo van a poder llevar a cabo, pero tendremos que atajarlo de alguna manera con medidas. Y lo que usted dice, atajarlo pues por el lado que hay que hacerlo, las mezquitas, controlar a esas poblaciones, porque se dice, no hay que generalizar, claro que no hay que generalizar, pero ¿cómo discriminamos quiénes son? Cuando no se conoce, y el problema también tiene que haber una colaboración, pero absoluta, precisamente de esos grupos de esta religión de musulmanes, que muchos de ellos, tienen que tener alguna idea de quiénes pueden ser esos terroristas, de por dónde pueden salir, porque no lo sabemos nosotros, no tenemos ese contacto con ellos, pero muchos de ellos sí que lo saben. Es lo mismo que cuando hablamos de la corrupción política. Quienes están al lado de los corruptos saben mucho de la corrupción que se está produciendo y callan, pasan de ello. Por tanto, hay que empezar a exigir, porque si no, en estas situaciones pagarán justos por pecadores. Bueno, dicho esto, habrá otros espacios y otros momentos para hablar de esta cuestión dramática y que afecta a tantas personas y que nos afecta también indirectamente a todos, pero lo que quisiéramos es despertar las conciencias. La sociedad occidental debe de despertar en tantos valores, en defensa de la democracia, de los valores, de la libertad, que se pierden muy fácilmente. Ojo con los populismos que juegan también. Bueno, es el momento de comentar algunas cosas, porque igual digo cosas que no es el momento de decirlas. Pero vamos a hablar precisamente de que si esto va a afectar al turismo. En Londres y en París afectó poco tiempo. ¿Afectará en España? Pues desde luego no le favorece. O sea, algo evidente es que no le favorece. Y hay además, que unir la turismofobia precisamente en Cataluña. Esto iba a decir. Es que lo de Cataluña, viene a reforzar. Perdón, no es aprovechar. Lo de Claro. Barcelona es una ciudad sin control. Así es. Barcelona pues siempre ha tenido una peculiaridad, siempre ha sido extraordinariamente internacional, pero además en todas las épocas. En plena época de la dictadura, Barcelona era una ciudad cosmopolita y con unos ambientes que usted, cuando he oído mucho y durante muchos años, desde muy joven, a Barcelona sistemáticamente, he trabajado siempre con empresas catalanas, y era una ciudad que usted tenía siempre la sensación de que entraba en Europa, realmente avanzada, ¿no? No tanto ahora ya. No, el cambio ha sido radical. Usted ahora se sorprende, pero en todos los órdenes. Se sorprende cómo ha caído, pues porque han empezado ahí a tener un cierto éxito, pues todos estos grupúsculos políticos, independentistas y demás. Pero decía usted que si afectará al turismo. Claro que le puede afectar, porque aunque lo de la turismofobia, que no es más que una palabra inventada y unos actos actos casi folclóricos, pero claro, adquieren otro valor cuando alrededor de ellos también se produce un acto de este tipo. Creo que no tienen ningún motivo los de la turismofobia para estar orgullosos de su acción. Me refiero a la acción que venían de pinchar los vehículos, de pintarlos, de tal, porque el turismo, España lo necesita. Y el turismo, con los controles correctos, no solamente no molesta, sino que creo que es muy interesante para nosotros. Ayer, cuando hablaba la alcaldesa Colau de la vanguardia de la libertad, acogedora, etcétera, me recogía la historia de España. Y de verdad es que Barcelona en concreto, y durante la República y antes de la Guerra Civil, fue la gran fuente de problemas de España. Sí. Esto es evidente. Sí, así que, por supuesto, menos loas, porque tiene muchas cosas buenas, pero ahí está la historia, el anarquismo, los problemas. Barcelona, cuando mejor ha ido, ha sido cuando han desarrollado, yo diría, ese carácter empresarial. Sí. Se han dedicado
al trabajo, a la empresa, y han dejado de lado la política. Y eso han sido todos aquellos años en que Barcelona progresó de una manera espectacular, donde se han llevado extraordinariamente bien con el resto de España, donde no existía pues toda esta, yo diría, lacra política que nos ha caído, y que ni ellos saben a dónde van, porque no son más que un grupo de incompetentes con un componente de corrupción muy importante y de muy cobardes, porque en el momento que empiezan a tocar su economía, ya ha visto usted cómo retroceden en sus procesos. Bueno, nosotros hablamos, claro, no tenemos ningún problema y lo decimos, aunque no sea correctamente político, bueno, políticamente correcto. Tenemos la obligación, yo creo, de decirlo. Es que hay que decir lo que mucha gente piensa. La deuda pública de España ha vuelto a superar este verano el 100%, que estábamos en el 99 y pico, y ahí estamos, entre el 99 y el 100. Le digo la de arena y digo la de cal. La última emisión se ha financiado a tipos negativos, han pagado por tener deuda pública española. Se ve que en el extranjero tienen más confianza en nosotros que nosotros mismos, eso está claro. Las dos cosas, ¿qué le parece? Hay cantidades enormes de dinero por ahí que lo único ya que pretenden es tenerlo seguro, ¿no? Y no cabe duda que la deuda del Estado español, pues hombre, pues es segura. No sé si se podrá pagar, porque hoy ya rebasa el 100, hemos llegado ya a un 113% de deuda. Y no, eso, bueno, 113 metiendo algunas partidas, oficialmente el 100, ¿no? Y eso ya, pero vamos, ha aumentado. Si usted lo compara con el 2007, pues casi sí, la hemos triplicado, ¿no? Así es. Y la hemos doblado desde el 2010. Por tanto, la deuda está desbocada. Y es que, mire, si analizamos un poco la economía, no se ha resuelto ninguno de los problemas que provocó la crisis. Estamos en los mismos problemas. No se ha resuelto absolutamente ninguno. Puede decir, se ha reforzado la banca, pero también se ha reforzado ¿a costa de qué? De aportaciones económicas. Y hoy sí ha resuelto su problema la banca, pero también a costa del ciudadano, le está costando mucho más al ciudadano. Quizás lo único que se ha resuelto ha sido que los españoles nos hemos apretado el cinturón, hemos eliminado mucha parte de deuda, porque han sido 10 años de pagar deudas sin obtener créditos. Por tanto, la deuda de las personas, de las familias, se ha reducido. La de las empresas también, pero los bancos están creciendo de una manera espectacular y a mí ahora me empieza a preocupar, a propósito de que le estoy comentando que ninguno de los problemas se ha resuelto, es que el problema que lo generó en parte la burbuja inmobiliaria, esa sigue tan viva como siempre y creo que si eso no se le pone coto, vamos a caer en las mismas cosas. Hoy la vivienda que se está moviendo y que se está vendiendo está cayendo en manos de especuladores, de gente que tiene mucho dinero, gente que puede imponer sus rentas, pero las familias siguen en las mismas. Por tanto, el modelo productivo, si hablamos de modelo productivo, pues no ha cambiado nada, gracias a que el turismo viene pues de una manera importante, ¿no? Y es lo que en este momento nos está sacando. No, y la exportación, ¿eh? La exportación también. Ahora vamos a hablar de la cartera de pedidos. Pero ahí es donde yo iba un poco. La exportación, que se mantiene y que produce excelentes beneficios a las empresas, eso no ha repercutido en este momento sobre los salarios de los trabajadores, que es donde hay que poner ahora el foco. Ahora llegaremos a ese capítulo del tema. Precisamente vamos a hablar que la cifra de negocio de las empresas lleva 11 meses consecutivos subiendo y en junio ha subido un 7%. Es decir, esta es una grandísima noticia. Es decir, significa que las empresas, la industria española es competitiva. Pero ahora viene la segunda parte. Esto es lo primero que es necesario. Y ahora es lo segundo, el reparto del beneficio, que esa es la clave. Efectivamente. Ahí es donde encontramos pues, un punto débil y que además es vital para la economía española, porque si no hay salarios razonables, el consumo no se reactiva y por tanto la economía no despega. Que es fundamental. Hay que dar salarios para que la gente pueda comprar los productos que se fabrican. Las empresas, si va bien, la exportación, aquí mismo en Cantabria, que tenemos, por ejemplo, la media salarial en Cantabria que puede estar alrededor de los 20.000 euros,
por debajo, muy por debajo de la media española, que está en 24.000, pero si hablamos de exportación y balanza comercial, pues hombre, hay un superávit de unos 600 millones en Cantabria, es decir, hay una balanza positiva. Hay ¿no? que recordar que España hace también. 10 o 15 años era deficitaria en exportaciones y se ha mejorado muchísimo en ese capítulo. Efectivamente. Entonces, hoy ya es imprescindible. Yo creo que están ya concienciados, incluso, pues en fin, las empresas, que hay que empezar ya a pagar salarios razonables. Sí, tampoco sin pasarnos, porque claro, eso parece que puede avalar lo de la huelga del Prat, y eso ya es otra cosa. Sin matar, no. O sea, precisamente esos crecimientos de la economía europea, que España está entre los países más importantes en el crecimiento, y que esto es positivo, vemos cómo, y hay que renunciarlo, cómo algunos partidos políticos no lo quieren ni ver. Les molesta que España vaya mejor. Claro, es verdad que no estamos en el mejor de los mundos, es verdad que queda mucho por hacer, pero es verdad que estamos fundamentalmente mejor y que se han hecho cosas bien con el esfuerzo de los españoles. Si aquí los gobiernos pueden tomar medidas, pero lo que hacen el tema somos los ciudadanos. Y me hace gracia cómo hay partidos políticos que no quieren ni oír hablar. Es que ni lo reconocen. Luchan contra los datos. Parece que se alegran de que vayan las cosas, de que la vean. Que es realmente vergonzoso, de verdad. Sí, ¿no? La peor noticia para estos grupos populistas es que España se reactive y vaya bien y la gente gane más dinero, porque ya ve usted en qué caldo de cultivo han crecido. Es el que les favorece y el que ellos tratan de crear y tratan de que sea permanente. Estos grupos buscan la miseria, buscan el cabreo de la gente, pues porque es el momento, es lo que a ellos les hace crecer. Por tanto, toda buena noticia económica para ellos es una noticia absolutamente negativa y que pondrán todos los medios para que no se produzca si les fuera posible. Y hablando precisamente de esto, han vuelto a salir, y yo creo que es de un análisis magnífico, que es necesario, bueno, que los medios de comunicación de este país somos responsables, algunos más que otros, de la autoestima. La encuesta sobre cómo se ve, y ahora la vemos cómo se ha comprado deuda a precios negativos, es que nosotros mismos, los españoles, tenemos la peor imagen de España que el resto de los países como nos ven. Esto es dramático, cuando esto no sucede en ningún país de Europa según las encuestas. ¿Esto a qué se debe? A todo el populismo y a unos medios de comunicación impresentables en términos generales. Se salvan algunas excepciones. Han entrado en una deriva, a mí no me importa, yo tiro contra el sector sin ningún problema, en una deriva de pérdida de credibilidad, de populismo también. Lo mismo se va a atender una rueda de prensa de un terrorista que sale de una cárcel, no una rueda de prensa, sino que allí hay 14 micrófonos, 14 cámaras, que se va a un partido democrático que deberá de tener todas las atenciones. Es decir, no hay una criba de la noticia, es una auténtica vergüenza, vamos. No, es efectivamente, ¿no? La imagen que hoy hay en toda Europa, en el extranjero de España, es muy positiva. A España se le reconocen muchos valores, y yo diría ya que en casi todos los órdenes. En la formación de la gente, yo veo que quienes salen a trabajar al exterior, hoy ya no solamente, en fin, los que están preparados, y esto ya no solamente les mantienen en puestos de segundo nivel, sino que incluso les dan responsabilidades importantes, y además esto lo puedo decir que se da en distintos países de buen nivel. Por tanto, la imagen positiva de España en el exterior es lo que usted dice, mejor que la que nosotros muchas veces proyectamos cuando hablamos de lo que es España. Por tanto, tener un espíritu más positivo sobre lo nuestro creo que es absolutamente necesario. Y luego la prensa, pues la prensa ya ve usted, está en el sensacionalismo, en destacar lo que no tiene ningún sentido. Radio, televisión, hoy, todo. Efectivamente. Los medios de comunicación. Sobre todo la televisión, hay 2 o 3 cadenas que hoy ya casi repugna ponerlo, porque ve usted a qué se dedica. Pero los accionistas de esas cadenas cobran buenos dividendos. Y luego ve usted, es que eso es lo que me parece a mí. Y ve usted en que con los graves y gravísimos problemas que hay, ¿en qué se paran? Llevo 2 días escuchando que el ministro de Asuntos Exteriores ha estado 2 días en Ecuador, en la embajada.
Pues claro, ¿dónde se va a quedar? Y dice, bueno, pero Le vamos invito al a ver, embajador. ¿pero a dónde va a ir? ¿Qué costo representa eso si está con el embajador? Que lo ha invitado a su casa. Como he oído decir, además con mucho sentido común. Y sí que va a casa de su amigo. ¿Qué representa? Ha hecho trabajos importantes y están machacando permanentemente con esa idiotez, porque es una verdadera idiotez. Y hay gente que se hace eco de eso. Y digo, pero vamos a ver, que tienes muchos más problemas que esos. Tienes problemas que estamos hablando. Que hablen de los salarios, que hablen de la revalorización de las pensiones, que hay 9 millones de pensionistas que se revalorizan su pensión. Se va a notar en el consumo porque el pensionista lo gasta todo. Posiblemente no con él, pero ayuda mucho a los que tiene a su alrededor. Ha de comprar medicamentos porque tiene ahí, y es un momento en que han tenido que hasta eliminar ese producto para el tratamiento de la hipertensión. Lo que quiero decir es que hay que hablar más de estas cosas y sensibilizar a la clase política sobre qué es lo verdaderamente importante y lo que el país necesita, y no esos elementos de distracción que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Pues don Aurelio Sastre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, pues lo deseo de una feliz semana. Y a ustedes, gracias. Pues paz y bien. Hasta la próxima semana. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.